De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, se produjo ayer finalmente el cambio más importante en el gabinete de Milei y nada menos que, y digo más importante no tanto porque haya sido una figura que haya tenido una gran relevancia en la gestión, pero sí era nada menos que el jefe de gabinete, que dentro del organigrama del gobierno es, después del presidente, la figura de mayor relevancia, o por lo menos la única que además tiene rango constitucional. Una figura que en su momento incorporó a Alfonsín cuando negociaba con Menem la reforma a la Constitución del año 94. Alfonsín quería moderar un poco el sistema presidencialista e imaginaba que una figura de un jefe de gabinete muy fuerte eventualmente podía ser un fusible, y entonces lo imaginaba más como funciona un primer ministro en sistemas parlamentarios a la europea. Por eso pusieron la exigencia de que una vez por mes vaya a rendir cuentas a la Cámara de Diputados o al Senado. Pero siempre la verdad es que esa figura depende mucho quién la ocupe o qué rol tenga o cuánto poder le asigne el presidente. En el caso de Nicolás Posse siempre fue una figura muy enigmática. Su poder tenía más que ver con la cercanía a Milei. Fueron amigos durante casi 20 años. Milei ha contado que en los momentos más difíciles de su vida, quienes habían estado al lado suyo eran su psicólogo, Carina, y lo ubicaba a Posse dentro de ese grupo. También a Giacomini, un economista de quien fue muy amigo y se peleó. Un poco la pregunta también es qué pasa con los enojos de Milei, ¿no? Y cómo expulsa gente de su entorno, algo que en política le hemos visto, salvo por supuesto a Carina, ¿no? Y cómo puede alguien entrar a funcionar dentro de ese esquema de poder bifonte que han formado Javier Milei y Carina Milei. Y es difícil que un jefe de gabinete pueda hacer pie en ese contexto, ¿no? Él dice que es un tridente, en realidad, en el que Milei incorpora también a Santiago Caputo, alguien que había trabajado en los equipos de Durán Barba, como es politólogo, estudió ciencia política, como experto en temas de comunicaciones, y en realidad llega como un asesor y se termina compenetrando tan fuerte con el proyecto de Milei que lo asume como propio, pero también es un asesor en comunicación que a la vez cada tanto aparece en un rol de interlocutor del gobierno en algunos conflictos con diputados, senadores, raro. Entonces, en ese tridente de poder que son el presidente, que no tiene mucha tampoco conexión con la gestión cotidiana, ¿no? Pensemos que Milei se ocupa o está obsesionado con temas económicos, pero no tiene mucha presencia ni siquiera en la Casa de Gobierno. Milei va 2 veces por semana, el resto del tiempo lo pasa en Olivos, y ahora ya el último tiempo había incluso dejado de participar de las reuniones de gabinete, con lo cual es poca la conexión que tiene con la gestión, y de ahí también que sea tan importante el rol del jefe de gabinete para que asuma ese lugar. En el caso de Posse, además, se va en el medio de un misterio respecto de cuáles fueron las razones que lo llevaron a Milei a echarlo. La versión de algunos de los periodistas más cercanos a Milei, que seguramente, digamos, que son los que hablan regularmente con Milei, era que, le desconfiaban su gusto a Posse por las cuestiones de inteligencia. De hecho, el titular esto es muy raro, que se vayan al mismo tiempo el jefe de gabinete y el jefe de la AFI, la agencia de inteligencia. ¿Por qué? Porque era un abogado de máxima confianza de Posse, se llamaba Silvestre Sivori, con lo cual al mismo tiempo que Milei echa al jefe de gabinete, termina desplazado también el titular de la AFI. Es muy raro porque también, por ejemplo, Posse había tenido algunos encuentros con la Central de Inteligencia Americana, que tampoco es propio de su rol ni son sus pares, pero tenía muy especial interés en asuntos de inteligencia, a punto tal que le atribuyen haber espiado a integrantes del gabinete, incluida Carina Milei. Entre las versiones que circulaban ayer en los medios y periodistas más cercanos al gobierno era que Carina Milei había sido finalmente la que, afectada por un espionaje, termina detonando la salida de Posse por algún enojo cruento que cayó sobre Posse, por lo que hemos visto también de los desaires a los que los sometió Milei durante el fin de semana, cuando la locutora oficial ni siquiera lo mencionó entre los asistentes al acto del 25 de mayo. Pero bueno, la cuestión es que en medio de ese halo un poco misterioso respecto de qué fue lo que se rompió en esta amistad, Milei toma la decisión de encumbrar a Guillermo Francos. Es un gesto interesante en términos de
apostar al diálogo institucional con el Congreso. En términos de modales es quizás la contracara perfecta, ¿no?, de Milei, de los arrebatos y los insultos de Milei a ese hablar cansino, suave, sin adjetivos que tiene Guillermo Franco, hay un abismo. De hecho, siempre dice, no sé, cuando le preguntan por la ley base, pregúntenle a Francos. Un dirigente que viene a formar parte del equipo de Domingo Cavallo, el ministro de Economía que tanto ha elogiado Milei en distintas oportunidades, que después trabajó en el Banco Provincia, de ahí viene su amistad además con Scioli, y por eso es el que trae de vuelta a Scioli al gobierno de Milei, vía su amistad con Scioli. Es también alguien que fue muy cercano en su momento al que era el ministro fue ministro Gustavo Vélez, fue ministro de Kirchner, fue ministro de Alberto Fernández, y era muy amigo de Guillermo Franco, a punto tal que Franco fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo? Era el representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Entonces él dice, yo representaba a Argentina, pero no, es un nombramiento del gobierno. Él fue funcionario, de hecho, cuando Vélez se va del gobierno de Alberto Fernández, él queda en el banco y solo vuelve cuando finalmente Milei arranca su carrera, digamos, el tramo final de su carrera presidencial y lo convoca a sus equipos. Es otro de los integrantes del mundo de la Corporación América, porque en un paso por su actividad privada, en un momento Francos, en un interregno de estos pasos por la función pública, trabajó en la Corporación América del grupo Urnequian y ahí conoció a Milei, ahí trabaron una relación de amistad. Pero bueno, en el propio comunicado en el que Javier Milei anuncia la designación de Guillermo Francos, dice que es un hombre que le va a aportar volumen político y habla de la vocación de Francos por el diálogo, con lo cual hay ahí una lectura que uno puede hacer claramente de un fortalecimiento del ministro que venía negociando además con el Senado algunos cambios para sacar adelante la ley de bases. Fundamentalmente lo que tiene que ver con algunos cambios que piden los gobernadores patagónicos de que en la Patagonia empiecen a pagar ganancias a partir de un piso más alto porque es más cara la Patagonia y tienen trabajadores de mayor nivel de ingresos, sobre todo la industria petrolera y la industria minera. Pero bueno, la cuestión es que finalmente Guillermo Franco se ha encumbrado, y otra característica muy particular de Milei, que es que confía muy pocos a los que le va metiendo muchos ministerios que desarma debajo de ellos. Lo hizo con Caputo, creando un mega ministerio de Economía que tiene energía, infraestructura, transporte, todo abajo de Caputo. Lo hizo con Sandra Petovelo, a la que le dio like a una publicación que dice va a durar 4 años, como diciendo, no, es de las ministras más cercanas a Milei, y todo este episodio a partir del cual se vio obligada por una denuncia de Grabois y un pedido de acceso a la información pública a admitir que tenía 5.000 toneladas de alimentos que se negaba a repartir. Bueno, Milei la ratificó con este like al tuit que decía que se queda a los 4 años, y lo que hizo fue transformar el Ministerio de Interior en una secretaría que va a depender de jefatura de gabinete a partir de hoy a cargo de Guillermo Francos.